Nuestro estudio en la carta a los Hebreos comenzó la semana pasada y el autor de Hebreos comienza a desarrollar este sermón. Básicamente es un sermón que escribe a una congregación muy probablemente en Roma, cerca de Roma. Algunos creen que quizás podría ser otra ciudad como Alejandría. Y es una comunidad cristiana que está conformada principalmente por judíos que ahora son cristianos. Quizás hay también algunos creyentes no judíos que son cristianos, pero en su mayoría son creyentes judíos que se han convertido a la fe cristiana. Y la razón que sabemos esto es porque todo el argumento de Hebreos está lleno de citas del Antiguo Testamento. Es la base de su argumentación sobre quién es Jesús y sobre lo que Él ha hecho. Y el autor de Hebreos da por hecho que su audiencia conoce estas historias. Y por eso tendremos que pasar nosotros un tiempo yendo a esos pasajes del Antiguo Testamento y entendiendo las conexiones que el autor de Hebreos está tratando de hacer para presentar a Jesús. Pero el tema de esta carta es: Dios ha hablado. En el pasado, Dios se ha revelado, ha hablado por medio de los padres y de los profetas. Esto es el mensaje del Antiguo Testamento, pero ahora nos habla por medio del Hijo. El Hijo es el cumplimiento de todas estas promesas. El Hijo es el Creador. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es la imagen exacta de quién es Dios. Y Él es el que nos habla. Dios se dirige a nosotros por medio del Hijo. Ahí es la introducción de este sermón. Pero ahora el autor va a comenzar con la primera de las 4 grandes secciones en la carta. Y en la primera sección, lo que hace el autor es comparar a Jesús con los ángeles. Ahora, yo sé que en nuestra cultura y en nuestro contexto quizás esto es extraño, porque no creo que te hayas levantado el día de hoy haciéndote la pregunta: ¿será Jesús superior a los ángeles? ¿No? Pero verás por qué el autor está tratando de mostrar a su audiencia la superioridad de Jesús frente a la identidad y misión de los ángeles. Y veremos cómo Dios quiere hablarnos también a nosotros, algo muy importante como lo fue para esta comunidad. Decíamos que hay algo en lo que somos distintos a esta comunidad. No es nuestro origen como el de ellos, el judaísmo. Pero tenemos algo similar a ellos. Y es que al igual que ellos, estamos batallando como ellos batallaban, con el desánimo frente a quizás ser perseguidos por ser cristianos, o lo difícil que se vuelve ser cristiano en un mundo que rechaza la fe cristiana. Quizás estamos desanimados porque Dios no responde como quisiéramos a nuestras oraciones. No nos ayuda como quisiéramos. Así estos cristianos tenían dudas de si Dios estaba con ellos. Algunos de ellos estaban pensando incluso abandonar la fe cristiana y volver atrás. Algunos de ellos estaban comprometiendo su fe y tomando decisiones inmorales que mostraban que ya no eran consistentes con su convicción cristiana. Y en eso nos podemos relacionar. Y Jesús quiere hablarnos como habló a esta congregación, exhortarnos a través de esta carta. De hecho, el autor llama a este sermón una breve palabra de exhortación. Dios quiere animarnos, quiere ayudarnos a poder confiar y tener firmes convicciones en Cristo. Entonces, ¿me acompañas a orar? Que Dios nos hable esta noche. Señor, gracias por ser tan bueno. Háblanos a través de tu palabra, transfórmanos, que podamos ver a Jesús claramente y ver claramente cómo es superior a todas las cosas, y que eso traiga aliento y esperanza y un compromiso firme contigo, Señor. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Acompáñame a Hebreos capítulo 1. Y dice, vamos a retomar desde el versículo 4. Doy gracias a mi Dios. Estoy leyendo Filemón. Perdóname, aquí está Hebreos. Dice el verso 4.
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí comienza el argumento de la primera sección. Y lo primero que dice es, este Hijo por el cual Dios habla el día de hoy ha sido hecho superior a los ángeles y ha heredado más excelente nombre. Esto es un título y una posición más importante que ellos. Entonces en el verso 5 comienza el argumento. Déjame darte un pequeño bosquejo del argumento. El argumento consta de lo siguiente. Son una triada de pares de argumentos basados en el Antiguo Testamento. Entonces son 3 y en cada uno vemos 2 citas del Antiguo Testamento en los que se muestra algo acerca de Jesús. Entonces, primero aborda el tema de la identidad del Hijo y su relación con el Padre. Viene ahí 2 citas, dice el verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. Entonces, aquí está la primera parte de este argumento y consta, cada parte, son 3, de 2 citas del Antiguo Testamento. Y en esta primera parte, Jesús es presentado como a quien tiene una relación única con el Padre. Ese es el primer argumento. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Porque Jesús goza, disfruta de una relación única, singular, especial con Dios, con el Padre. Son 2 citas del Antiguo Testamento. Ahora, hay una pregunta aquí que es retórica. El autor dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Es una pregunta retórica. Lo que el autor está diciendo es, Dios nunca, jamás le dijo a los ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. Dios jamás le ha dicho esto a los ángeles, pero sí se lo dijo al Hijo por el cual Dios habla. Ok. Entonces, pues nuestro contexto, como decíamos, no es el judaísmo, por lo menos no de la mayoría. Y por lo tanto, lo que está haciendo el autor de Hebreos es mostrarnos cómo hay una conexión en todas estas historias del Antiguo Testamento que apuntan a Jesús. Entonces vamos a tener que hacer un poquito de esgrima bíblica y revisar estos textos y vamos a descubrir lo grandioso que es Jesús. Entonces, un tip importante. Cada vez que en el Nuevo Testamento te topes con una cita del Antiguo Testamento, ¿qué debes hacer? Vea esa cita en el contexto y medita en esa cita y vas a ver las conexiones que el autor quiere hacer con Jesús. Entonces vamos a la primera cita que está en el Salmo capítulo 2. Bueno, perdónenme, ¿por qué dije capítulo 2? Salmo 2 nada más. No existe Salmo capítulo 2. Salmo 2. Salmo 2. Ok. Vamos a leerlo y luego vamos a tratar de entender qué conexión está haciendo el autor de Hebreos con Jesús. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Solo un comentario. El ungido aquí es el Mesías o el rey a quien Dios iba a ungir de forma especial. Entonces dice, es una pregunta, ¿por qué se están levantando los pueblos y las naciones? Y luego afirma que se levantan reyes y príncipes y conspiran unidos contra Dios, contra Jehová y contra su rey elegido, contra el ungido, diciendo, rompámonos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en el cielo, en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, este es el ungido, es su identidad. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bueno, Sión es el lugar donde está Jerusalén, es donde está el templo, es el lugar importante. Y lo que dice Dios es, todos estos pueblos se rebelan contra Dios y contra su rey.
contra aquel que Dios ha designado para reinar. Se están rebelando, pero es inútil. No podrán soportar el poder del rey a quien Dios ha designado para reinar desde el lugar donde Dios decidió vivir, en Jerusalén. Y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Entonces, Dios está llamando a este rey mi hijo, ¿ok? Evidentemente, en el Antiguo Testamento, lo que tenía en mente un judío era un descendiente de David, uno que sería rey. Y dice el verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A este hijo engendrado, Dios le dice, pídeme y te voy a dar autoridad sobre todas las naciones, van a ser tu posesión. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al hijo. ¿A cuál hijo? Pues al hijo al que le ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. A este que es el ungido contra quien se ha levantado todas las naciones. A este a quien Dios dice, yo he puesto a mi rey sobre Sión. Este hijo, hónrenlo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero luego dice, bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, ¿qué está haciendo el autor de Hebreos? Pues, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo esto? Este es mi rey elegido. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Este es el rey que he puesto sobre Sión. Eres tú mi hijo, el cual yo he engendrado. Entonces, ¿qué está diciendo de Jesús el autor de Hebreos? Pues el autor de Hebreos está tomando esta cita de oposición y rebelión de las naciones contra Dios y su rey, pero lo que el autor del Salmo dice es, esta oposición es en vano, porque Dios ha dado poder y autoridad ilimitadas a este rey al cual llama su hijo. Ahora mira cómo la iglesia aplicaba este salmo a Jesús. Mira Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. ¿Cuál es el contexto? Ok. Los creyentes están siendo perseguidos por hablar de Jesús y se les pidió que se callaran. Y ellos acaban de decir, no podemos. Es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Así que los amenazan y los sueltan. Y dice el verso número 23 del capítulo 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, los líderes judíos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, y mira lo que va a citar, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, es decir, en griego, su Cristo. Eso es lo que significa Cristo en griego, ungido, el elegido, el rey. Y dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Así que, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de la realeza, a quien Dios ha elegido para reinar y ejercer autoridad sobre todo el universo. Y que cualquier plan en contra de su autoridad simplemente será frustrado por quién es Él, porque es el Hijo a quien Dios ha engendrado y que ha puesto en esa posición de mayor honor y autoridad. Y en verdad, el mundo se ha opuesto a Jesús. Pero Jesús ha dado fuerza
y gracia a la iglesia durante toda su historia. En medio de revueltas, persecuciones, Jesús sostuvo a la iglesia hasta el día de hoy, la sostiene. ¿Por qué? Porque Él es el Rey y es su iglesia. Ahora, en otra de las citas que leímos, es una cita en Samuel. Vamos a segundo de Samuel, capítulo 7. Este pasaje está en el contexto de que David quiere hacer una casa para Dios, porque el arca del pacto habitaba en una tienda pequeña, y David se da cuenta de esto y dice: ¿cómo es posible que yo tenga una casa y el lugar donde Dios ha decidido habitar es una tienda así? Y tiene deseos de construir una casa. Y el profeta Natán llega y le dice a David: David, está increíble tu deseo de hacer una casa para Dios, pero tú no la puedes hacer, la va a hacer tu hijo. Pero Dios te da esta promesa: ¿no eres tú el que le harás una casa a Dios? Dios te va a construir una descendencia. No faltará un solo rey en tu trono que reine. Pero la promesa va mucho más allá. Mira el verso 5 del capítulo 7. Ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Ahora, entre comillas, recuerda, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Okay? Entonces, no es que Dios anda sin casa, pero habla específicamente de un lugar donde ser adorado y donde sería una representación simbólica de la presencia de Dios con ellos, ¿no? Y han dado de tienda en tienda esa arca del pacto. ¿Okay? Entonces dice: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sean removidos, ni los inicuos les aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Mira esto. O sea, tu descendencia no tendrá quien falte para reinar. Pero luego promete que de esa descendencia Dios levantará a uno en especial, dice: y de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y luego dice, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el otro rey al cual Dios quitó por su rebelión, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cómo? Eternamente. Ok. Ahora, en la historia de Israel nos damos cuenta de algo. A partir de Salomón, prácticamente todos los hijos de David, los descendientes de David, son un desastre. Ninguno logró ser verdaderamente como era el plan, un pastor, rey que pastoreara a Israel y que reflejara el corazón de Dios. Hubo pocos buenos reyes y prácticamente ninguno llegó a ese estándar. ¿Okay? Pero cuando llega Jesús, Jesús es un descendiente de David por su parte humana. Jesús es un descendiente de David. Y cuando Jesús resucita,
Entonces resulta que es este Mesías, es este rey del cual habló Dios a David, por el cual su trono no tendrá fin. Será un trono eterno y un gobierno para siempre, aplicado a Jesús. Este es Jesús, el que verdaderamente ha honrado a Dios, es hijo de Dios y es un rey para siempre con un reino eterno. Entonces, regresando a Hebreos, el verso 5 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles Dios dijo que tendría un reino sin fin? Que sería el elegido, que su poder no tendría límite, que tendría las naciones por herencia y que sería el hijo engendrado de Dios. ¿A cuál? Pues la respuesta es: a ninguno, solo al Hijo. Y esto es lo que el autor está tratando de decir. Ahora, tenemos un pequeño detalle en esta porción que es bueno aclarar. Porque en esta porción, en el verso 5, estos títulos que se le dan a Jesús presentan su lugar como el Hijo eterno de Dios, pero también presentan una cierta temporalidad. Porque habla de ser engendrado hoy. Y luego dice: será mi hijo. ¿Notas como algo que fue, que tiene temporalidad? Ha llegado a ser. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque este es uno de los pasajes que se han usado a lo largo de la historia y que el día de hoy se usan en las sectas para decir: no, Jesús no siempre fue el Hijo, ha llegado a ser el Hijo. No, Jesús simplemente es, como veremos en el verso 6, el primogénito. Es un ser muy especial, pero no es Dios. Ahora verás, ¿cuál es el problema con leer de esa manera el texto? Pues que no es fiel a todo el contexto bíblico. Es leer el texto desde los lentes equivocados. ¿Por qué? Porque a Jesús ya se le presentó como el Hijo eterno. No dice en el verso número 2 del capítulo 1: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿llegó a ser el Hijo en la encarnación o ya se le llamaba Hijo antes de la encarnación? Pues de acuerdo a este texto, Él es el Hijo antes de la encarnación, pero también se le nombra el Hijo después de la encarnación. Así que, ¿qué es lo que está pensando el autor de Hebreos? ¿Cómo ven a Jesús la iglesia primitiva? ¿Y cómo se entienden estos pasajes del Antiguo Testamento? Cuando se habla de Jesús como quien llegó a ser el Hijo y como quien llegó a ser Rey, no está presentándose al Hijo como alguien inferior. Más bien se está hablando de cómo Jesús llegó a el trono, habiendo abandonado, por decirlo así, habiendo dejado el trono de gloria, y vino y se hizo hombre, se encarnó, y ahora fue exaltado y nuevamente entronizado al lado de Dios. Entonces la idea de llegó a ser el Hijo es como decir, llegó a ser rey de esta manera. No es porque no era rey antes, pero llegó a ser rey en el sentido del cumplimiento de las Escrituras. Llegó a ser rey en el sentido mesiánico. A eso se refiere. Jesús ya era rey, Él es el creador. Pero cuando dice que llegó a ser el Hijo, llegó a ser el rey, es como decir, Jesús en su historia cumplió las promesas de un Mesías que sería rey y sería entronizado por encima de todas las cosas. Entonces, aquí vemos un detalle importante. Muchas veces sacamos la Biblia de contexto porque la leemos desde nuestra propia cultura y no recordamos que estos textos están ligados a toda una historia en el Antiguo Testamento. Y la mayoría de sectas y falsas ideas acerca de Jesús nacen de tratar de entender estos textos sin comprender su contexto. ¿Ok? Entonces, Jesús se encarnó. ¿Ok? Dios se hizo hombre por medio de Jesús. ¿Ok? Pero cuando tú veías a Jesús, veías a un
hombre, es Dios, pero tú veías completamente a un hombre. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Pues Jesús hizo milagros, Jesús cumplió con pasajes del Antiguo Testamento, pero ¿cuál sería la gran señal que de manera inescapable podríamos decir, en verdad este era el Hijo de Dios? La resurrección. El hecho de que Jesús resucitara y venciera a los muertos y regresara al trono del Padre y esté a su diestra es una afirmación de que en verdad Él es el Hijo, Él es el Mesías. Así que cuando la Biblia dice que Jesús llegó a ser el Hijo, está haciendo referencia a su exaltación, a su resurrección, a que Dios al resucitar le ha puesto en el lugar de mayor honor. Pero el Nuevo Testamento enseña que Jesús ya estaba en ese lugar de mayor honor antes con Dios. Pero vino a este mundo, murió por nuestros pecados, se humilló y Dios le exaltó y le vindicó como el Mesías y como el cumplimiento de las promesas. Entonces dice un comentarista bíblico, George Guntry, lo importante es el trasfondo del Antiguo Testamento de estos pasajes, que apoya una interpretación del verbo engendrar. Es decir, el verbo engendrar, ¿a qué se refiere? Pues podríamos verlo desde nuestra propia cultura como que Jesús no existía y llegó a existir. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué significa que Jesús es el Hijo engendrado? Es decir, es el Hijo eterno que vino a este mundo, se encarnó, ya ha llegado a ser rey y ha sido exaltado. Eso es lo que significa engendrado aquí. Entonces lo que está diciendo este comentarista es, engendrar se utiliza como la entronización del Hijo como rey. Y ese es el uso general en la enseñanza cristiana. Por eso engendrar siempre aparece en el Nuevo Testamento junto a pasajes que tienen que ver con la resurrección o la exaltación de Jesús. Entonces, bueno, sé que esto es complicado, pero nada más una cosa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando Jesús se presenta como alguien que es el Hijo engendrado, no significa que es menos que Dios. De hecho, es todo lo contrario. Significa que es tan grande como Dios porque es Dios. Él es el Rey. Él es el que ha llegado a cumplir las profecías mesiánicas y Dios le ha colocado en el lugar de mayor honor. ¿Sí me explico? Ok, bueno, ya que pasamos todo esto un poco complicado, pero bueno, la próxima vez, si alguna vez te encuentras con alguien que te dice, mira, aquí dice que Jesús fue engendrado, eso significa que es menor. No, de hecho eso es completamente lo opuesto. En el pensamiento del Nuevo Testamento, el hecho de que diga engendrado quiere decir que es Dios, de hecho. Es el Hijo exaltado. Es aquel que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas y sobre todo el universo. Ahora, verso 6. Viene el siguiente par de textos del Antiguo Testamento. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama llamas de fuego. ¿Ok? Entonces, dice el verso 6, cuando introduce al primogénito en el mundo. Entonces, nuevamente tenemos dos palabras que se pueden malentender si no las leemos desde la perspectiva del autor de Hebreos y el Antiguo Testamento. La primera palabra es primogénito y la segunda palabra es mundo. ¿Primogénito qué es? El primer hijo o el primer nacido. Puede ser de un animal o podría ser de un humano, ¿verdad? Ese es el primogénito. Y primogénito en el mundo antiguo, el primogénito era el hijo que tenía un lugar especial en el corazón del padre y que compartía la autoridad y era heredero de todo. Pero en el uso del Nuevo Testamento, ¿qué significa primogénito? Primogénito significa el jefe de todo, el que está por encima de todo. Mira, vamos a un pasaje del Nuevo Testamento donde vemos el uso de primogénito
en este sentido. Es Colosenses, es un poquito atrás nada más. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, verso 15. Dice el verso 15 sobre Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Él, ¿qué cosa? Primogénito de toda la creación. Mira, es el primero de la creación. Es un ser creado, no es Dios. Ahí dice primogénito. Ok, vamos a seguir leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Date cuenta que primogénito aquí está siendo utilizado como el que es el jefe de la creación. ¿Por qué? Porque es el creador. Y Él es el primogénito de la resurrección, no solo por el hecho de que es el primero en resucitar, sino por el hecho de que Él tiene la preeminencia sobre cualquier otra cosa. Ahora, hay uno que tiene preeminencia sobre todas las cosas, y ese es Dios. Pero Jesús es el que tiene preeminencia sobre todas las cosas. Así que primogénito en el Nuevo Testamento hacia Jesús es utilizado de la misma manera que engendrado. Es para explicar a Jesús como el que tiene la posición más alta sobre todas las cosas, precisamente porque Él es Dios. Entonces, simplemente el contexto nos ayuda a entender lo que el autor está tratando de decir. Otra vez, el punto es el siguiente: ¿a cuál de los ángeles se le considera primogénito? A ninguno, solo al Hijo. Y de hecho, date cuenta en el capítulo de Hebreos cómo primogénito tiene que ver con que Jesús es Dios, si todavía no nos ha quedado claro. Bueno, primogénito, dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. Categóricamente, ¿qué? Adórenle todos los ángeles de Dios. Ok. Hay uno solo que es digno de adoración y se llama Dios. ¿Me explico? Nadie más puede recibir la honra y gloria. Y te aseguro, ningún ángel se atrevería. Los mismos ángeles prohibían recibir adoración. Es para Dios. ¿Y qué dice? Dios mismo cuando introduce al primogénito. Adórenle. Todos los ángeles. De hecho, la palabra mundo aquí no es la tierra. El mundo aquí, como lo utiliza el autor de Hebreos, es el reino celestial. Cuando Dios introduce en el cosmos y en el reino celestial al primogénito, lo que dice es, adórenlo. Adórenlo. Entonces, este es el Hijo engendrado, es decir, el Rey, quien tiene autoridad sobre todo el universo, el Hijo amado del Padre. Este es quien tiene la preeminencia y es el jefe sobre la creación y sobre la iglesia y sobre el universo mismo. Este es quien es digno de adoración y que Dios mismo pide adoración cuando le introduce en el reino celestial. Ahora, esta es la posición del Hijo. ¿Cuál es la posición de los ángeles? Pues dice el verso 7. Ciertamente de los ángeles dice que Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, y esta es una cita importante, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces, ¿cuál es la posición de los ángeles? Primero, el autor pone un grupo de versículos para decirte que el Hijo tiene una relación singular con el Padre. Tiene una relación única. Ningún ángel
ni ningún ser en el mundo tiene esta relación, porque este es el Hijo engendrado. Este es el primogénito al cual deben adorarle todos los ángeles. Este es el heredero y el rey sobre todas las cosas en el universo. Nadie tiene una relación así, única y especial. Pero los ángeles, luego la segunda parte del argumento es, los ángeles tienen una posición inferior. Solo son ministros, solo son servidores. Así que los ángeles ministros de llama. Y en el verso 14 también dice, no son todos, acerca de los ángeles, espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que heredarán salvación. Así que los ángeles están subordinados al Hijo de Dios, a Jesús. Los ángeles solo son servidores. Los ángeles son seres celestiales, sí, pero solo son mensajeros. Revelan la voluntad de Dios o algún acontecimiento especial. A lo largo del Antiguo Testamento vemos a los ángeles entregando mensajes de Dios, los vemos apuntando a Dios o los vemos de alguna manera en un acontecimiento especial. ¿Okay? Ahora en el occidente que está dominado ahora por la nueva era, hay una cultura de obsesión hacia los ángeles, ¿verdad? Y de pronto hablamos de los ángeles y tratamos de tener todo un estudio de angelología y sus nombres y sus posiciones. Y la verdad, la Biblia no nos dice nada de eso, ¿no? De hecho, ¿sabías que la Biblia no presenta a los ángeles como seres alados? Hay algunos seres dentro de los seres que Dios ha creado celestiales, como los serafines o los querubines, que aparecen con alas, que los querubines no son bebés con alas. Ve el libro de Ezequiel y verás que los querubines no son esos seres así. Pero ¿sabías que la Biblia no dice que todos los ángeles tienen alas? Eso es más nuestra cultura occidental y las pinturas y todo esto. Hemos heredado toda una cultura y una mitología angélica que no es bíblica. Lo único que dice la Biblia sobre los ángeles es que son seres especiales, sí, pero lo único que son mensajeros, que traen un mensaje y que llevan a cabo los planes de Dios. Pero de hecho el punto del autor de Hebreos es, ok, si ustedes ven a los ángeles de una forma respetable y honorable porque son sirvientes de Dios, pues ¿cuánto deberían escuchar más al Hijo? Porque a ningún ángel jamás Dios le ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, tú eres rey sobre todas las cosas en el universo. A nadie, a ninguno de los ángeles y a ninguna persona. Entonces, mira la comparación. Verso 7. Ángeles que solo son ministros, llamas de fuego. Pero en el verso 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Este es un salmo muy importante, un salmo mesiánico, un salmo que apunta al Mesías. ¿Cómo llama Dios al Mesías en el Salmo 45? ¿Lo llama? Dios. Dios dice del Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Y qué nos dice del Hijo? Nos dice que es Dios, nos dice que tiene un reino, nos dice que tiene justicia y que Dios lo ha ungido por sobre todos. Lo ha elegido, es el Hijo amado. Esta es la identidad de Jesús. Tiene un reino sin fin, un trono. Es el rey exaltado por sobre cualquier otro rey. Es más, es llamado Dios, por Dios. Así que este es el Hijo eterno, que está desde el principio, pero que Dios ha dado un reino, porque este es el Hijo que ha cumplido la voluntad de Dios en la encarnación. Este es el Hijo eterno que Dios prometió a David. Y mira el verso 10, otra cita.
Tú, oh Señor, esto es acerca de Jesús, acerca del Hijo, se le llama Señor. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos de Jesús? Que es el Creador y que en sus manos se encuentran los cielos y la tierra. Y que los cielos y la tierra envejecen, tienen un final. Y el día de hoy están envejeciendo. Y un día el Hijo los enrollará y los pondrá como si fueran ropa vieja. Pero Él nunca cambia. Él es el mismo para siempre. ¿Quién tiene un atributo así? Sino solamente Dios. Así que Él no tiene fin. Los cielos y la tierra tienen un fin. Él jamás tiene fin. Este es el Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles se le llama creador y que no tiene fin? Y el argumento del autor termina con una cita más que corona todo su argumentación. Dice el 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Otra vez. Dios jamás ha dicho esto sobre un ángel. Siéntate a mi diestra. Es decir, siéntate en el lugar de reinado, en la posición de mayor autoridad, honor y exaltación en el universo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero los ángeles, dice el 14, son todos espíritus ministradores, excepto los ángeles azules. Ellos no ministran. Dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ok. Bueno, Alex, está increíble. Pero, ¿y qué tiene que ver conmigo? Yo nunca me pregunto en la mañana, ¿será Jesús superior a los ángeles? Ok. Vamos a tratar de aterrizar esto, que es muy importante. Y que de hecho, déjame decirte que lo que acabamos de leer es la elaboración de un argumento que es muy al estilo de los rabinos de la época de Jesús, que se le llama de menor a mayor. Porque esta es la base para la exhortación que trae el autor de Hebreos a la iglesia. ¿Por qué trata de exaltar a Jesús por encima de los ángeles? Bueno, lo que voy a leer va a ser como, ok, ahora comprendo. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Eso lo veremos la siguiente semana, solo lo vamos a leer para que podamos tener un contexto. Dice el verso 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos es decir, perdamos el rumbo. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí va el punto. En el judaísmo de la época de Jesús se creía que cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí a Moisés, lo hizo por medio de mensajeros, que son ángeles. Y lo que está diciendo el autor es, si cuando Dios entregó su ley en el monte Sinaí al pueblo por medio de ángeles, hubo severidad, hubo un castigo para aquellos que perdían el rumbo, para aquellos que se rebelaban y desobedecían al Señor y no atendían a sus palabras. Era algo grave desatender el mensaje entregado por ángeles. Pues dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, si hubo consecuencias por haber despreciado el mensaje que Dios entregó, su ley, por medio de ángeles en el Sinaí, ¿qué significa despreciar el mensaje? No de ángeles,
sino del Hijo eterno, heredero de todas las cosas, creador de los cielos y la tierra, y que está exaltado a la diestra de Dios en la posición de mayor honor. Y que ese mensaje fue atestiguado por los apóstoles y Dios mismo confirmó ese mensaje. Ahora, la siguiente semana vamos a ver este pasaje y yo te había dicho, Hebreos tiene algunas frases que es como, ¿en serio está diciendo eso el autor? ¿Qué quiso decir? ¿Por qué es tan duro? Siguiente semana, no hoy. Pero simplemente esto es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Está animando a la iglesia, está sacudiendo a una iglesia que está tratando de apartarse de Jesús, que está desanimada, que está preguntándose, ¿será que Dios verdaderamente nos ama? ¿Por qué permite todo esto? Y el autor está tratando de decirles, hey, despierten. Dios les ha hablado por medio del Hijo, no desprecien el mensaje que les ha llegado por medio del Hijo. Mira quién es el Hijo. ¿Okay? Bueno, imagínate para una iglesia que está pasando por persecución, recordar que sí, la tierra envejece y tiene un fin, pero Él no tiene fin. Y los cielos y la tierra están en sus manos. ¿No animaría a un cristiano pasando por persecución y preguntándose, ¿será que Dios perdió el control o se olvidó de nosotros? Hey, no, Él está en el trono, a la diestra de poder. Él está en control y Él no cambia. Él es fiel. Ok, ¿qué puede ser el día de hoy una meditación importante, una exhortación en este pasaje que exalta a Jesús? Okay. Yo creo dos cosas importantes aquí. Número uno, el autor de Hebreos nos está enseñando cómo pensar sobre el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos ve el Antiguo Testamento como lo veían los cristianos de esa época y los judíos, como una sola historia, una sola narrativa que iba a llegar a un clímax. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios y es la historia de la salvación. Dios fue revelándose, dicen los eruditos, gradualmente. Es una revelación progresiva. Progresivamente Dios fue revelando más de Él hasta que esa revelación llegó a su clímax en la encarnación de Jesús. Dios habló en el Antiguo Testamento. Dios se reveló y llevó a cabo su operación de rescate, pero ha llegado su clímax por medio de Jesús. Así que el autor quiere enseñarnos algo, quiere enseñarnos a ver a Cristo en cada pasaje de la Biblia. El autor está meditando en todas estas historias que él ya conocía, pero ahora que es cristiano se ha dado cuenta, claro, mira las conexiones. Todos estos pasajes realmente apuntaban a Jesús. Este es el cumplimiento. Es decir, no es que los discípulos leyeron el Antiguo Testamento y se inventaron a Jesús, sino que Jesús vino como Dios encarnado y ellos no lo entendían en un principio, pero cuando resucitó sus ojos fueron abiertos y entonces todas estas historias del Antiguo Testamento tuvieron sentido en Jesús. Se dieron cuenta, Jesús es este Hijo verdadero, quien Dios le había prometido a David. Y hay muchos ejemplos de esto. Pedro, por ejemplo, habla de la resurrección de Jesús. Le dice a sus compatriotas judíos, oigan, recuerden que David dijo que Dios no permitiría que su cuerpo viera corrupción. Bueno, se los voy a decir con libertad, todos lo saben. Los gusanos se comieron el cuerpo de David. Es decir, su cuerpo sí vio corrupción. Así que no podría estar David hablando de él. ¿De quién hablaba? Realmente. De Jesús, ¿verdad? Es un hijo de David y su cuerpo no vio corrupción. De hecho, venció a la muerte. Y así hay ejemplos por todo el Nuevo Testamento. Así que esta porción nos está regalando una manera de leer el Antiguo Testamento, como historias conectadas entre sí y que todas conectan con Jesús. Así que cada vez que en el Nuevo Testamento ves una cita del Antiguo, ve esa cita y medita en ella. Pero una segunda cosa que podemos, y última, meditar. Todos corremos el peligro de no ver a Jesús correctamente, como quien es. Y ese ha sido el peligro a partir
de que Jesús resucitó, siempre ha habido quienes le restan preeminencia, autoridad. De hecho, un comentarista bíblico dice: hoy vivimos en una crisis de autoridad, donde cada quien cuenta su propia historia. ¿Y por qué la mía va a tener más validez que la tuya? Todas son iguales. Cada uno se aferra a su propia fuente de autoridad. Para unos está en la astrología y el ocultismo. Hey, la astrología y el ocultismo nos va a dar respuestas. Otros dicen: no, es la ciencia. La ciencia, solamente la ciencia, ninguna respuesta que no provenga de este proceso de investigación nos va a dar la verdad. Esta es la fuente de autoridad. Y así cada uno tiene su propia fuente de autoridad. Estamos en una crisis de autoridad. En una crisis donde no sabemos de dónde prestar valores y de dónde tener un fundamento, como sociedad me refiero, incluso como cultura occidental. Hay una crisis. Y es un buen momento para que como creyentes recordemos que nosotros también podríamos estar participando de esta crisis por no escuchar quién es Jesús y tenerle en el lugar correcto. Él es la fuente de autoridad. Él es el Creador. Él es el Hijo exaltado. Y Él es quien vino y se hizo hombre y ha sido exaltado por sobre cualquier título de honor. Y es Señor sobre todas las cosas. Algunos en la historia han visto a Jesús como solamente un filósofo viajero, ¿no? Era un filósofo que habló algunas cosas verdaderas aquí y por allá. Hay otros que solo ven a Jesús como un sanador carismático. Algunos ven solo a Jesús como un profeta apocalíptico. No era Dios, simplemente era un profeta y la gente lo malentendió y murió en la cruz por eso. Algunos lo ven como un reformador social. Jesús estaba luchando por los derechos de otros y fue demasiado para sus autoridades y lo crucificaron. Incluso hay un grupo en Estados Unidos que ve a Jesús como un portavoz del feminismo. Lo que hacía Jesús era denigrar a aquellos que hacían tropezar a el lugar que tenía la mujer. Y lo que quiso hacer realmente Jesús, lo que narra el Nuevo Testamento, es un Jesús que está exaltando la posición de la mujer por encima de los demás. Hay otros que solo ven a un Jesús sabio, pero no Dios, simplemente es un hombre sabio. Pero la realidad es la siguiente: la Biblia presenta a Jesús como el Mesías resucitado, que está sentado a la diestra de Dios y es la fuente de completa autoridad porque es Dios. Así que, como veas a Jesús el día de hoy, eso es lo que va a determinar cómo vas a vivir. No va a determinar quién es Jesús, pero sí va a determinar cómo vas a vivir y qué decisiones vas a tomar. La exhortación para nosotros es el día de hoy esta: ¿hemos reconocido la autoridad del Hijo? ¿Le estamos adorando? Aquel a quien Dios dice: adórenle todos los ángeles. ¿Le estamos adorando nosotros, aquellos que hemos sido rescatados de nuestros pecados? Le hemos reconocido como Señor en nuestra vida, pero también es Señor del universo. No solo es Jesús Señor de mi corazón, Jesús es Señor del universo. Le he reconocido como tal, le obedezco como tal. Mi interpretación de la vida se basa en la realidad de que este es aquel que los cielos y la tierra están en sus manos y que los cielos y la tierra envejecen, pero Él es el mismo para siempre. Esa es la exhortación aquí. Necesito reconocer la posición del Hijo y eso cambiará completamente mi vida como cristiano y como discípulo, como seguidor de Jesús. Ya no es el Jesús a mi manera, el Jesús que me gusta, sino es el Jesús que verdaderamente es digno de adorar. Porque déjame decirlo así: si mi Jesús y tu Jesús es menos que el que presenta la Escritura, perdóname, ese Jesús es un falso ídolo y no es digno de nuestra adoración. Este Jesús
es digno de nuestra adoración y nuestra obediencia. Y es fiel y nos ama. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Y gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra la importancia, el honor, el señorío del Hijo engendrado. Ayúdanos, Señor, a adorarle y servirle y honrarle. Aquel que es el autor de nuestra salvación, que se identificó con nuestra humanidad pecadora y quebrantada, y llevó nuestra injusticia y nuestros pecados, y nos ha rescatado. Señor, si en nuestro corazón hay dudas, si en nuestro corazón hay temores, si estamos desanimados porque se ha vuelto difícil, Señor, seguirte y obedecerte, refresca nuestros corazones con esta visión del Hijo y de quién es Él. Te lo ruego y te doy gracias. Amén.